Lolo, buenas noches. Agradecemos aquí a la gente, como bien dice el cartel, la Universidad Nacional de General Sarmiento, que nos abrieron las puertas. Esto de cara a lo que será el próximo miércoles, la segunda marcha universitaria, teniendo en cuenta la posibilidad concreta que el presidente de la Nación, Javier Milei, vete justamente la ley de financiamiento universitario. Y con quien estoy es el vicerrector de esta universidad, Germán Pinazo, quien está acompañado por estudiantes, autoridades, el presidente justamente del centro de estudiantes de dicha universidad. Todo esto, Germán, digo, de cara a lo que será una marcha que la anterior en abril fue multitudinaria, con reclamos similares, y ahora, bueno, una concurrencia que se espera tal vez no tan masiva, ¿o sí? Esperemos que sí, esperemos que sí. Yo creo que la marcha anterior tocó una fibra sensible en la sociedad que tiene que ver con entender que el problema universitario no es un problema exclusivamente de quienes habitamos la universidad, sino que de lo que se trata es de que la sociedad pueda tener en un futuro mejores profesionales, mejores médicos, mejores médicas, ingenieros, ingenieras, y que es muy difícil, digamos, está clarísimo que el problema del financiamiento universitario no es un problema presupuestario. La oficina del Congreso dice que son 0,14 puntos del PBI lo que se necesita, por ejemplo, para compensar el ajuste salarial que vienen sufriendo los trabajadores docentes y no docentes, entre otras cosas, porque la ley supone otras actualizaciones, pero la más grave, el problema presupuestario más grave hoy es el salarial. 0,14 del PBI. Si uno ve lo que el gobierno estima que va a dejar de recaudar por el subsidio que realiza mayoritariamente a la educación privada, cuando quienes pagan impuestos a las ganancias deducen los gastos de educación privada de ese impuesto para el año que viene, es 0,13 del PBI. Ni hablar de la reducción en bienes personales o incluso las exenciones que tienen los activos, los inmuebles rurales en la propia reglamentación de los bienes personales, que son 0,44 del PBI. No es un problema presupuestario el de las universidades nacionales y esperemos, pasó en abril... Ahora, Germán, si no es un problema presupuestario... En un contexto, sí. Es un problema ideológico, entonces. Es un problema ideológico, es un problema político, efectivamente. No hay duda, digamos. Cualquier número que vos mires, Rolando, te muestra eso, digamos. Argentina gasta menos en términos de PBI y este año muchísimo menos, porque va a gastar en torno a 0,57 del PBI en educación superior, que cualquier país de América Latina, y tiene una de las tasas de matrícula más altas de América Latina. Y si de lo que se trata es de un problema de egresos, está claro que desfinanciando no se van a lograr mayores egresos. Nosotros estamos en una universidad del conurbano. Con la creación de una universidad del conurbano se quintuplicó, según la EPH, yo antes escuchaba que hablan de pobreza, según la encuesta permanente de hogares, se quintuplicó el número de egresados en los últimos 20 años. La universidad pública es una universidad, es una institución eficiente, que tiene altas tasas de matriculación y que si lo que se quiere buscar es mayores egresos, es una cuestión de dedicar más gastos en un contexto donde hay un montón de fuentes a las cuales recurrir. Claramente, como decís, es un problema político. Sí, ¿por qué hay tanto foco puesto en las universidades del conurbano? Como que se abrieron alegremente. ¿Por qué está el foco puesto tanto en las universidades del conurbano o de las provincias? No sé, yo creo que esto es algo que viene de gobiernos anteriores. Recordemos que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Macri había dicho ¿qué es eso de andar llenando de universidades el conurbano? Me acuerdo algo así, estoy quizás parafraseando un poco mal. Yo creo que en el caso de este gobierno las universidades son un freno, hay dos cosas. Una, que es un freno a una forma de legitimar un discurso, digamos, ¿no? Cuando, no sé, el presidente dice ayer que las jubilaciones subieron en dólares, digamos, ¿no? Cualquier economista sabe que lo que se tiene que medir es el poder adquisitivo, se habla de dólares de paridad de poder de compra, o es una cosa muy disparatada. Sí, o sea, decir que las jubilaciones crecieron en dólares. Tiene que ver con la educación. Cualquier persona educada descubre más fácilmente una mentira. Claro. Se supone. Cualquier persona que tiene internet puede encontrar que muchas de las afirmaciones que realiza el gobierno sobre casi cualquier cosa son falsas. Por ejemplo, volviendo al tema universitario, el Ministerio de Capital Humano había comunicado el 1 de agosto que los salarios habían crecido igual que la inflación. ¿Y qué hacía el Ministerio de Capital Humano? Sumaba los salarios de enero a julio y no contaba la inflación de julio ni la de diciembre. Entonces, además de que es un poco provocativo y un poco quizás una falta de respeto para su propia base electoral,
eso es algo que las universidades están en las antípodas de esa forma de legitimar las ideas políticas. La otra acusación es que que las universidades sí. públicas adoctrinan. Sí, nada más alejado que eso, digamos, ¿no? Quizás es algo que es una práctica habitual para quien enuncia esa acusación y entonces piensa que eso sucede en las universidades. En las universidades públicas eso no sucede. Otra cosa es que en las universidades se hable de política, digamos. Acá estamos con consejeros superiores, con presidentes de centros de estudiantes. Las universidades tienen formas de autogobierno y eso implica política, digamos. Política Sí, y los centros de estudiantes y los centros de docentes los ganan diferente gente vinculada a diferentes partidos. Por supuesto, pero digamos, en las universidades se discute política. Discutir política es discutir la vida en común. Lo otro que yo te quería decir es que el modelo de institución universitaria en Argentina está en las antípodas de lo que el gobierno propone. El gobierno nos dice todo impuesto es un robo. Eso quiere decir que nadie debería esperar nada de otra persona. Si vos no podés estudiar, bueno, vendés un órgano, digamos, ¿no? Entonces, lo que está en discusión, y volviendo a la marcha universitaria, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué fue tan multitudinaria? Yo creo que lo que está en discusión no es solo el problema de la universidad, es si Argentina va a ser un accidente geográfico en el cual hay un montón de personas accidentalmente amontonadas o va a ser una nación, digamos, ¿no? Eso está en el comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional. La idea de nación, la idea de que nosotros tenemos un futuro en común. Y quiero ir sobre ese tema que vos de alguna manera introducís. Digamos, es el gobierno, la palabra adoctrinar, el gobierno o desconoce cómo funciona la República en Argentina, o no sé, porque las universidades nos crea el Congreso de la Nación, los representantes del Congreso Nacional tienen legitimidad democrática. Está bien, pero se está pensando la Congreso posibilidad de la Nación. de entregársela, por no decir tirársela por la cabeza a las provincias. Bueno, eso yo lo leí, la verdad que me parece una cosa que no podría pasar. La verdad que no sé qué asidero y qué están pensando. En un contexto, no lo veo eso como algo posible, digamos, la verdad. No lo veo posible. Germán, ¿cómo estás? Hernán Lecher, buenas noches. Te pregunto porque... ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? El gobierno planteó dos cosas. Una era esta que decía Rolo último, la posibilidad de transferirle a las provincias, tirársela por la cabeza y que se arreglen a ver si tienen plata o no. Y la otra cuestión era la cuestión del arancelamiento. ¿Qué te parece al respecto? Bueno, las dos cosas me parecen que hoy en día son inviables, yo espero que, por supuesto que eso no depende del Poder Ejecutivo, depende del Congreso y esa es una discusión que necesitaría una serie de mayorías de las cuales el gobierno no dispone, con lo cual son todas más expresiones de deseo que otra cosa. Y son expresiones de deseo vinculadas a lo que conversábamos o lo que yo trataba de señalar antes. Me parece que cuando el gobierno dice, no lo ha dicho, pero se desprende de lo que ha dicho el propio presidente. El propio presidente ha dicho en reiteradas oportunidades que un impuesto es un robo. Digamos, si un impuesto es un robo, quiere decir que no hay vida en común, digamos, ¿no? Porque si un impuesto es un robo, no se puede esperar que nadie ponga recursos de su bolsillo para que otra persona tenga derecho a nada, pero no solo para que otra persona tenga derecho a algo, en términos individuales de esa otra persona, sino como comunidad. Y ahí volvemos a la cuestión de las universidades, el freno a una forma de entender la política. El gobierno dice, los investigadores gánense su sueldo como cualquier persona de bien. Y repito, cualquier persona con internet... ¿De dónde? Ver los datos de internet. ¿Dónde llegamos a que un investigador y un científico sea una persona de mal? Pero yo repito, Rolando, cualquier persona se mete a la página de la OCDE, que no es... no sé, un organismo de izquierda revolucionario, sino que es la organización que nuclea a los países más ricos del mundo y va a ver que en el mundo, en ciencias básicas, las universidades y los gobiernos invierten el doble que el sector privado, por el simple motivo que las ciencias básicas no necesariamente son rentables. Claro. El mundo entiende que hay que invertir en ciencia. En el mundo la ciencia se avanza con los esfuerzos públicos, porque las sociedades entienden que tienen que hacer un esfuerzo colectivo y que de eso depende el futuro en común. Entonces, cuando el gobierno plantea que hay que arancelar o que todo es un problema de derecho individual, lo que está en juego, y repito, por eso me parece que en la cuestión universitaria, porque además las universidades, pese a toda la campaña de desprestigio que venimos sufriendo, somos instituciones que funcionan bien. La sociedad sabe que somos instituciones que funcionamos bien. Se quintuplicó el número de egresados universitarios con la creación de universidades en el conurbano. Entonces,
Por eso la marcha del 23 fue masiva, porque no se trata solo de la universidad, se trata de si vamos a ser un país o un accidente geográfico donde un montón de personas estamos amontonados. En última instancia es eso. Se trata de la posibilidad del ascenso social. Germán, te agradezco mucho el contacto. Gracias a ustedes.